Hoy voy a enseñaros cómo se hacen unas boules soufflé. Son una especie de bolas de pan, como si fuera una bolsa. ¿Sabéis las bolsas de palomitas que se ponen en microondas y que se hinchan? Pues es más o menos lo mismo, pero es de pan. Quedan muy crujientes y quedan huecas por dentro. Y es muy divertido para presentar, por ejemplo, una ensalada cuando tienes una cena con amigos en casa. O también incluso cuando las rompes y haces como pequeñas chips, como patatas, sirven también están muy buenas para mojarlas en salsitas tipo guacamole o algo así, como si fueran nachos. Los ingredientes para hacer la boule soufflé son muy simples, son 4 y son los que se utilizan para hacer la masa base del pan blanco. Con esto quiero decir que utilizando los mismos ingredientes podéis hacer también otro tipo de panes, como por ejemplo la baguette francesa o la fogasse. Simplemente habrá que añadir a lo mejor algún otro ingrediente, como por ejemplo unas olivitas para hacer un pan con olivas, y también desde luego cambiarán los tiempos de elevado y reposo de la masa, pero en principio los ingredientes son los mismos. Entonces, estos ingredientes son 500 gramos de harina todo uso, normal y corriente, 10 gramos de levadura fresca. En la medida de lo posible es recomendable que sea fresca. Si tenéis que usar levadura deshidratada de panadero, entonces seguir las instrucciones del sobre para saber qué tipo de equivalencia tenéis que usar. 10 gramos de sal y 350 gramos de agua. Fijaros que el ingrediente líquido también os lo he dado en gramos y no en centilitros, porque es muy importante en panadería que todas las medidas, todos los ingredientes estén perfectamente pesados, porque simplemente con que nos pasemos con un poquito más de agua tendremos que rectificar las proporciones de la receta añadiendo más harina para conseguir que la masa coja cuerpo, y finalmente lo que tendremos será un pan que tendrá una miga mucho más compacta y más densa en vez de una miga aireada y esponjosa, que es lo que interesa. Ya. Bueno, esta receta la he sacado del libro Pain Gourmand de Richard Bertinet. Es un panadero francés muy reputado en Francia, que vive en Londres, o en Inglaterra, vaya, y que bueno, tiene su escuela de panadería allí y tal. Tiene 2 libros publicados, este es el primero, y realmente os los recomiendo porque están muy bien explicados. Las recetas todas salen bien, yo por lo menos las que he hecho hasta ahora no me han fallado, y no es que yo sea una experta. Y de verdad que os lo recomiendo. Además, en este primer libro viene incluso con un CD, supongo que en la versión española también saldrá. Este está en francés porque lo compré en Francia, pero vaya, me imagino que en la versión de aquí también estará en el CD. Y en el CD explica muy bien cómo son las técnicas de amasado y cómo son las técnicas para dar forma a los diferentes panes. Es muy recomendable que lo tengáis, o que lo veáis al menos. Los vídeos están en YouTube. Porque es muy importante amasar bien el pan para obtener finalmente un buen resultado. Entonces, bueno, la receta que vamos a hacer hoy es esta, son las boules soufflés, y como veis, pues como os comenté, quedan muy divertidas para presentar una ensalada. Y bueno, es original. Bueno, empezaremos por desmigar con la punta de los dedos la levadura. Entonces se trata de desmigarla como si fuéramos a hacer un crumble. Queda así desmigada. Y ahora la mezclo un poco con la harina, porque después añadiré la sal, y entonces es muy importante que la sal y la levadura fresca no estén en contacto directo en ningún momento, porque la sal entonces lo que hace es desactivar la levadura. Entonces, de esta manera, como ya está medio camuflada dentro de la harina, pues aunque tire la sal directamente ahora encima no pasará nada. Otra manera que podéis hacer para que no pase esto es echar en un rinconcito la sal y en el otro rinconcito la levadura. Entonces luego mezcléis todo luego y ya está. Bueno, ahora añadimos la sal y el agua. No hace falta que el agua esté tibia ni nada, agua normal. Si es agua de esta de garrafa tipo Brita, pues mucho mejor, porque da más buen sabor al pan, pero si no, con agua corriente y moliente, pues es suficiente. Y ahora empezamos a mezclar con esto, que es una raclette. Si lo tenéis, pues mucho mejor, y si no, pues con las manos, o sea, no hay ningún problema. Y se va mezclando, intentando que todos los ingredientes se incorporen bien. Se va obteniendo una masa bastante grumosa. Pero que de momento se puede trabajar bien. Después de haberla incorporado
bien todos los ingredientes, la pasaremos al mármol, esta masa. Entonces aquí hay un punto importante en el que hace mucho énfasis el panadero este que os he comentado antes, Richard Bertinet, y es que en muchas ocasiones mucha gente, antes de echar la masa al mármol, lo enharina para evitar que la masa se pegue y para evitar que se le pegue a las manos. Pero de esta forma lo que puede suceder con mucha facilidad es que acabemos añadiéndole a la masa entre 50 y 100 gramos más de harina sin darnos cuenta, y entonces pues habremos alterado las proporciones de la masa, y entonces pues los resultados finales del pan pues serán una masa mucho más compacta, una miga muy densa, y no conseguiremos que sea esponjoso y aireado. Bueno, como veis, este es el resultado de mezclar los ingredientes, ¿vale? Entonces es una masa muy densa, muy pegajosa, se pega a las manos y al bol, y lo que os comentaba es que mucha gente pues echa harina en el mármol para que la masa no se le pegue. Si está bien amasada, si ahora hacemos un buen proceso de amasado, la masa acabará por despegarse del mármol y despegarse de nuestras manos, y no habremos tenido que añadir en absoluto ni un gramo de harina. Ahora veis, se pega, ¿veis cómo se pega? Y se me pega a las manos. Entonces, si no se ha amasado nunca, es un poco molesto e incluso desesperante, porque no da la sensación de que se vaya a llegar. Bueno, llevo ya un ratito amasando, mientras la cámara se ha vuelto a cargar la batería. Entonces, como podéis ver, ya tiene un aspecto diferente la masa, ya no está tan grumosa como antes, sigue siendo un poco pegajosa, pero bueno, este nivel ya es bastante aceptable. Continuaremos amasando un poquito más y luego ya pondremos la masa, haremos una bola, que se dice. Entonces, como veis, lo que se trata es de levantar la masa y de envolver aire dentro. El movimiento ha de ser rápido, yo no es que tenga mucha práctica todavía, cuanto más rápido mejor, y en principio Richard Bertinet, que es el experto, en 5 minutos tiene preparada ya la masa. Yo llevo ya como unos 15 minutos, o sea que las primeras veces no os extraña que os cueste un poco, pero bueno, con paciencia y una caña todo se consigue. Entonces, pues como podéis ver, poco a poco la masa cada vez va cambiando de textura, va cogiendo más cuerpo, va siendo más elástica y ya no se pega tanto al mármol. Bueno, después de haber amasado durante 15-20 minutos, en mi caso, hay gente que lo va a conseguir hacer más rápido, el que tarde más, que no se preocupe. De lo que se trata es de obtener una masa como esta, que veis que ahora ya no se me pega a las manos como antes, se sigue pegando un poquito al mármol, pero no pasa nada. Ahora cuando la tenemos que poner a reposar 20 minutos, y entonces para eso hay que darle forma de bola, que se dice. Entonces ahora sí que se pone un poquito de harina en la superficie del mármol, simplemente un poquito, espolvorear ligeramente, se pasa la masa encima, y para hacerla en bola es estirando, al centro se aprieta, se gira, se estira y se aprieta, se va haciendo así. De esta manera lo que hacemos es que la bola se compacte un poquito más. ¿Veis? Con este poquito de harina que he echado ya no se pega la masa al mármol. Esto es hacerla en bola. La vuelta. Y así, ahora la masa tiene la costura aquí abajo. Lo que vamos a hacer va a ser poner un poquito más de harina, nada, simplemente para que no se pegue al bol. La ponemos con la costura hacia abajo, espolvoreamos con un poquito de harina y ahora la tapamos con un trapo y lo dejamos reposar 20 minutos en un lugar cálido, al abrigo de corrientes de aire y cosas así. Puede ser encima del mármol de la cocina, en un armario de la cocina, donde queráis. Lo dejamos reposar 20 minutos. Bueno, mientras la masa reposa 20 minutos,
vamos a hacer otra cosa que es muy importante, parece una tontería, pero es muy importante en este proceso. Y se trata de limpiar escrupulosamente el mármol en el que hemos trabajado, porque no ha de quedar ni una sola miguita de masa seca pegada al mármol, porque estas miguitas, cuando después hagamos los discos que pondremos en el horno y que serán los que se transformarán en estas bolas de pan, si alguna de estas miguitas se pega en el disco de masa, va a impedir que la bola se hinche dentro del horno. Con lo cual, ahora hemos de limpiar muy bien el mármol, rascando, con lo que tengáis, con la raclette, con el estropajo, lo que queráis, aprovecháis el tiempo y limpiáis el mármol súper bien. Y de igual forma, el rodillo que usaremos para amasar los discos también ha de estar súper limpio, que no tenga nada pegado, absolutamente nada, ¿vale? O sea que, bueno, ya han pasado los 20 minutos de reposo de la masa y, como os dije, mientras lo he dejado reposar, hemos limpiado el mármol, como podéis ver está impoluto, no hay ni rastro, y entonces la masa habrá levado un poquitín, no sé si se puede apreciar bien, pero ha aumentado un poco de volumen. Si fuera para hacer baguettes o así, se tendría que dejar más tiempo de reposo y seguramente, y evidentemente aumentaría mucho más. En este caso ya ha subido bastante. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, con la ayuda de la raclette, sacarla del bol y ponerla en el mármol, y la partiremos en pedacitos de aproximadamente unos 40 gramos. De cada pedacito volveremos a hacer una bolita, con la misma técnica de amasado de antes, volveremos a hacer una bolita y las dejaremos reposar tapados otra vez con un trapo durante 5 minutos, ¿vale? Es importante que al sacar la masa del bol con la raclette, con la ayuda de la raclette, procuréis no arrancarla del bol, porque entonces se rompen las burbujas de aire que hemos hecho en el proceso de amasado, ¿vale? Entonces se intenta, no sé si se puede ver, despegar con cuidado de que no se arranque, ¿veis? El bol ha quedado perfectamente limpio por dentro, ¿vale? Bueno, como veis ya tengo unas cuantas bolitas preparadas, he dejado las dos últimas para el final para que volváis a ver cómo se hace, pero el proceso es el mismo. Se estira y se mete hacia adentro, se hunde en el centro, ¿vale? Y de esta manera se le da cuerpo a la masa. Se mete hacia adentro y cuando ya está bien apretadita, alguna, la giráis, dais unas poquitas vueltas así para acabar de apretar y ya está hecha. Esta es la última ya. Como veis, se estira, se mete hacia adentro, se va apretando y cuando ya está bien apretadita en el centro, se da la vuelta, se gira un poquito para acabar de apretarla. Ahora las volvemos a tapar y las dejamos reposar 5 minutitos más. Bueno, ya han pasado los 5 minutos de reposo de las pequeñas bolitas, entonces vamos a empezar a hacer los discos. En este caso sí que se ha de poner harina en la superficie de trabajo. Recordad que tiene que estar súper limpia. Yo ahora al hacer las pequeñas bolitas la he vuelto a ensuciar un poco, o sea que las he puesto en un rinconcito y he vuelto a limpiar de manera que no haya ni rastro de migas de masa seca, porque si se pega alguna en los discos no se hincharán, ¿vale? Entonces ponemos un poquito de harina, si la podéis tamizar mucho mejor, pero esta vez nos arriesgaremos. El rodillo también está limpio, ¿vale? Entonces la chafáis un poquito con la mano para empezar, y entonces se trata de ir estirándola en forma de disco lo más posible, por las dos caras, ¿vale? Vais estirando poco a poco. Cada vez que le deis la vuelta, si es necesario, enharináis la cara del disco. O sea, en este caso no importa que le pongáis harina. Ahora ya la masa no va a coger más harina, simplemente es para que no se pegue y para que podamos estirarla bien. Se trata de estirarla lo más fina posible. Ha de quedar entre 1 milímetro y 2 de grosor, o sea, es realmente muy fino. Con esto lo que conseguiremos es que, como el horno, que por cierto desde que he empezado lleva precalentando a 250 grados, como en este momento el horno ya tiene la piedra muy caliente, o sea, ya está a la máxima temperatura, en cuanto pongamos el disco, como es tan finito, al entrar en contacto con la piedra caliente,
enseguida empezará a hincharse, siempre y cuando hayamos hecho bien los pasos y no haya ninguna cosita que lo impida. Bueno, ya hemos estirado el disco, ahora os lo voy a enseñar para que veáis cómo ha quedado de finito. Queda realmente, debe ser muy finito, cuanto más finito mejor. Bueno, para introducir el disco en el horno voy a utilizar esta pala de madera que tengo, ¿vale? Pero podéis usar otra bandeja de horno que tengáis, algo con lo que podáis enharinar y con lo que podéis deslizar el disco dentro, ¿vale? Entonces pongo un poquito de harina para que no se pegue el disco. Pongo el disco encima y esto es lo que voy a introducir en el horno. Bueno, como podéis ver, ya he metido el disco dentro del horno. Como la piedra está muy caliente, en principio debería empezar a hacer burbujas y a hincharse relativamente pronto. Ya empiezan a verse algunas burbujas y con un poco de suerte, y si lo hemos hecho bien, pues entonces se hinchará del todo. El tiempo de cocción es relativo, entre 3 y 5 minutos más o menos. Entonces sabéis cuando está hecho en el momento en que la bolsa esté totalmente hinchada y tenga un color doradito. Entonces ya están listas, ya las podéis sacar del horno. Como veis, ya empieza a hincharse. Y si todo va bien y no hay ningún trocito de masa seca que impida que se hinche, pues se hinchará del todo y tendremos la boule soufflé. Bueno, pues como podéis ver, ya hemos hecho las boule soufflé. Este es el resultado. Como podéis ver, están bien hinchaditas, doraditas, suenan como si fuera un tambor, están huecas por dentro. Y bueno, como aquí no hay trampa ni cartón, os voy a enseñar también lo que pasa cuando no salen bien. Aquí tengo 4 que no se han acabado de hinchar bien, ¿veis? Están huecas igual, pero no han quedado bonitas para utilizar. Se pueden comer perfectamente, las podéis mojar en el guacamole o así como os expliqué antes y están riquísimas. Pero si las queréis rellenar de ensalada, pues no quedan muy bonitas porque están más bien chafadas, ¿vale? Desde aquí hay otra, por ejemplo, tampoco se ha llegado a hinchar bien, pero bueno, el resultado ha sido bastante positivo porque, como podéis ver, han salido muchas más bien quemadas. Con lo cual, aquí tengo un maravilloso gin tonic que me ha preparado mi marido y como el trabajo ha sido bien hecho, a vuestra salud.